pon Latina TV. Están en Latina TV ni cagando. A mi Carlos es papa. Fujimorismo que debe mantenerse. Yo coincido con el hecho de que hay que establecer una estabilidad para lograr unas elecciones transparentes, y el estar cambiando a un presidente como quien cambia de camisa o como quien se cambia de zapatos es una gran irresponsabilidad. ¿Cómo? Entonces yo lo que planteo es que el señor Gerí tiene que responder ante la justicia por los actos que haya cometido, por el hecho de estar recibiendo Está personas defendiendo a Gerí. que están con arresto domiciliario, que han sido sentenciados, que están vinculados a la minería ilegal, a la tala ilegal, a la trata de personas y que reciben tratamiento de visitantes ilustres en Palacio de Gobierno. A ese nivel hemos llegado. Entonces, lo periodístico, El capitán Apaje, ¿no? lo periodístico, lo coyuntural es lo que estamos viendo del señor Gerí, pero lo estructural es la penetración de mafias de diferentes nacionalidades, pero sobre todo de mafias chinas, de empresarios chinos, que han penetrado el Ministerio de Vivienda y Construcción, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Educación. Pero esto no viene de ayer. No viene de ayer, viene del gobierno del señor Vizcarra. Eventualmente un gobierno... Uy, lo dijo. Préndeme la velita, liteta. ¿Suyo qué haría? Yo lo primero que haría sería a esos empresarios chinos que son empleados públicos, son funcionarios públicos del gobierno chino, los mandaría a su casa de vuelta. Antes siquiera de empezar un proceso administrativo, los mandaría a su casa. Y en segundo lugar, le mandaría una carta diplomática de protesta al señor Xi Jinping para decirle: señor Xi Jinping, Chúpame la pinga. si está usted supuestamente luchando contra la corrupción dentro de su país, no exporte su corrupción a nuestro país y respete Ahora, nuestra soberanía. Le va a hacer el par a Xi Jinping, dice la huevada. Es el principal socio comercial de el Perú, Sí. ¿no? Y por otro lado, la situación geopolítica, y usted ha trabajado en la embajada americana y sabe perfectamente. Mano, qué diferencia, qué sublime escuchar una entrevista de una persona profesional en comparación a la entrevista de un fracasado gordo que hablaba de fútbol en las madrugadas en un programa basura que nadie veía y que ahora se cree el sabelón. ¿Qué diferencia, weón? Un programa de mierda que puro chiste, pura huevada, chacota. Apesta, mano, Philly Butters como entrevistador, Philly Butters apesta como entrevistador, weón. Mónica Delta se sacó la pinga y bla, bla, bla. Así se entrevista, tema importante. Polémicos. Sí. Hay un problema de superpoderes o superpotencias, China y Estados Unidos. Mano, acá le está hablando de los problemas de la corrupción, de empresarios chinos, que exporta Xi Jinping, que actualmente China domina el 100% de la distribución eléctrica en la ciudad de Lima. Y en Butters, ¿qué preguntaban? Oye, ¿y tú? ¿Estás soltero? Ya, pero ¿te estás cachando a alguien? ¿Qué es eso? Me pregunta en una entrevista. Ese es el nivel que hizo Philly Butters, weón. Comenzó... Ya, pero ¿estás soltero? ¿Estás cachando? ¿Eres o no eres? Le dice. Pendejada, weón. Pendejada, mano. Sí. ¿Una circunstancia de esta naturaleza no afectaría al país cuando usted dice que los devuelve a su país y hace Claro. una reclamación al presidente chino? Si nosotros, Dios mediante, llegamos al gobierno, vamos a abrir nuestros brazos abiertos a todos los países a la inversión extranjera en la medida que cumplan 3 condiciones, sea el país que sea. Primera condición, que respeten los derechos laborales de los trabajadores peruanos, que no crean que van a venir a esclavizar aquí a los trabajadores peruanos. Segundo, que respeten el medio ¿Usted ambiente. cree que eso está pasando Sí, hoy? sí, Están esclavizando. sí, están violando los derechos laborales. Segundo, que respeten el medio ambiente, que no se lleven la pota gigante ni que invadan el mar de Grau y que no crean que van a destruir la Amazonía. Y en tercer lugar, Mierda, primer candidato que veo escuchando que habla de cómo los chinos están depredando nuestro mar de Grau, weón. Con sus embarcaciones industriales gigantes, weón. Robándose toda nuestra pota. La única forma de combatirlos es tocándole la puerta a papá Donald Trump, weón, y decir: oye, vengo con tus buques aquí, pesca aquí, y ya, y dame un porcentaje, peguen las ganancias. Porque prácticamente los mayores afectados al día de hoy son la pesca artesanal, weón, que están teniendo números rojos desde los últimos años. que respeten la soberanía nacional y que no estén en este tipo de juegos como lo que estamos viendo a los más altos niveles en el que se ha visto involucrado ahora el presidente de la República. Ahora vamos a algunos aspectos que usted ha resaltado. Usted ha hablado de una eventualmente de llegar al poder de una reforma tributaria. Ay, qué rico.
Sí. y ha hablado de una reestructuración, una segunda reforma del Estado. El cómo es la razón de mi pregunta. Sí. Porque yo creo que puede ser un titular, ¿no? Sí. Vamos a aglutinar en supraministerios, no vamos a reducir. Sí. ¿Qué hacer con los funcionarios, los empleados públicos? Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Ya, pero la primera reforma que vamos a hacer es la reforma tributaria. Ajá. Nosotros estamos planteando eliminación de 35 impuestos antitécnicos. ¡Qué 35. rico! ¿Cuáles serían esos impuestos o qué Ejemplo, impuesto encabezaría eso? El ITF, el ¿Ya? primer impuesto. El ITF es un impuesto que no solamente ha frenado la bancarización, sino que obstaculiza la formalización. Es decir, el hecho de que tú tengas O un... sea, cualquier transacción tiene un costo. Y ¿Y además... usted quitaría eso? Mira, se dice que sí, nosotros vamos a eliminar el ITF. Se dice, por ejemplo, que en el Perú el 40% de la población está bancarizada. No es verdad. O sea, el hecho de tener un PLIN, de tener un YAPE o de tener una tarjeta para ir a cobrar un bono al Banco de la Nación, eso no significa que estés bancarizado. Porque tú puedes Pero tener esas... entonces, ¿intervendría en las decisiones que toman los bancos? No, nosotros eliminaríamos el ITF, por ejemplo, porque lo consideramos inconstitucional, porque viola el secreto bancario, en primer lugar, y en segundo lugar, porque es un impuesto antitécnico. ¿Qué es un impuesto antitécnico? Es un impuesto en el que el costo de la recaudación es mayor al monto recaudado. Entonces, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las transacciones bursátiles, el impuesto a los influencers, que atenta contra la libertad de expresión. O sea, un muchacho se sienta frente a una computadora, es carismático, empieza a monetizar y el Estado le clava un impuesto. O impuestos que generan el pitufeo, Mónica. Permíteme explicarte, por ejemplo. Sí, corto, please. El impuesto al fracasado del Cori, prácticamente ha dicho. Oh, ¿ese es un indirecto hacia mí? ¿Qué? Porque hay un fracasado con cámara que es carismático y gana plata. ¿Por qué el Estado tiene que cobrar? Oye. ¿Le prendemos la vela de nuevo? Ya hay que prender la vela, gente, a la mierda. Que la chupe Montoya, le hacemos campaña a Montoya. Para que no llegue al Senado y listo, ya. Easy peasy. Rápidamente, si tú eres una persona natural y vendes tu departamento, pagas 5% de impuesto a la renta. Sí. Si eres una empresa, pagas 30%. Entonces, ¿sacaría todos esos impuestos? Todos esos impuestos los vamos a eliminar. Y en Chao. segundo lugar vamos a reducir el impuesto a la renta de 30 a 25% y el impuesto al IGB le vamos a devolver un punto de IGB a la gente que vaya a comprar a establecimientos Pero me quiero detener formales. en el IGB. Nosotros somos un país donde se recauda poco, ¿no? Y, por ejemplo, los expertos señalan que el IGB aporta a los ingresos del país alrededor del 2% del Producto Bruto Interno. ¿Cómo va usted a equiparar el hecho de que primero, por un lado, recaudamos poco y segundo, al quitar esos impuestos, cómo se va a generar porque sale, digamos, del mismo cinturón, ¿no? Dos cosas. La Sí. primera, y está demostrado en todas las experiencias internacionales, que cuando tú bajas moderadamente los impuestos, aumenta la recaudación. Aumenta, no disminuye la recaudación, porque más gente paga impuestos. Pero en segundo lugar... Claro, pues, huevón. Fomentas la inversión privada, mano. Al recaudar, al bajar impuestos, hace que la gente utilice ese dinero e invierta más en la economía. Con lo cual, puto, aumentas la recaudación. Y así funciona el mundo. Pero aquí en Perú, puta, quieren hacer todo lo contrario. Que formalicen los chongos también, claro. También. Claro, El tiene pre- que tener otros estímulos, ¿ah? Porque el- en un país donde el 70%, 80% es informal, Sí, es decir, no ves. solamente Bueno, la hay que posibilidad de bajar un impuesto, sino Sí. estimularlo de una manera distinta, Hay que ¿no? entenderlo en el contexto de nuestro plan de gobierno, ¿no? Pero en segundo lugar está el tema de la corrupción. O sea, el presupuesto general de la República en este momento asciende a 250.000 millones de soles. De esos 250.000 millones de soles, 110.000, Mónica, se va a pagar sueldos, salarios y pensiones. ¿ves? 110.000. La mitad Y casi. el resto que te queda, que ya es poquito, entre 25.000 y 45.000 se va en corrupción. Por eso que nosotros estamos planteando gobierno digital, digitalización, y vamos a luchar contra la corrupción y vamos a lograr Cuando yo mayores me quiero ingresos para la detener un gente. poquito en esto que ha dicho, además abro comillas, porque lo ha dicho creo que literalmente, secar el pozo de la corrupción. Totalmente. Ya. Ok, Secar el en pozo. el tema, por ejemplo, de los partidos políticos, ¿no? Estamos viendo una presentación, estamos hablando de casi 40 asociaciones electorales Sí. para llegar a un proceso. Oye, pedazo de tarado, ¿puedes dejar de estar donando en el canal de Latín, imbécil? Presiona uno si quieres que el Cori prenda la velita. ¿Qué chucha haces donando en el canal de Latín, no? Especial.
Dóname aquí, huevón. Ellos son millonarios ya. Sí. Pero tenemos una historia larga de financiamiento de partidos políticos, Totalmente. de privado y público en este caso. Sí. Usted ha dicho que en el público está totalmente en desacuerdo, pero la inversión privada no siempre ha sido por encima de la mesa, sino por debajo de la mesa. Sí. Y le voy a poner un ejemplo que puede ser que le incomode, pero, por ejemplo, su hermano aportó en la campaña de Keiko Fujimori. Ya. Y con otros empresarios, en su momento, ¿sí o no? No. Te voy a explicar cómo fue la cosa. A ver, pero hubo allí una Te voy a inyección explicar, de dinero. Te voy a explicar. A ver, Mira, a mi hermano, el señor Fernando Spa, que además es cofundador de su partido, que es ¿no? cofundador del partido y que es un empresario, se le acercó un amigo suyo que se lanzaba al Congreso de la República. Ya. Amigo suyo. Amigo y le pidió suyo. un aporte de 1.000 soles. 1.000 soles mensuales en un periodo de 3, 4 meses. Y lo hizo. Y eso fue lo que él hizo. Y eso es No todo lo que aportó hizo. la campaña presidencial. Absolutamente. Hizo ese aporte, estaba encarrizado y como lo 1.000 y como soles. mostró en los vouchers de lo que había aportado, ni siquiera ameritó una investigación. Bueno, O sea, entonces, eso está aclarado. Cuando ya, dice, no, ya, no, es que el está hermano aclarado. del señor Carlos Spa es un financista del fujimorismo. 1.000 soles mensuales para un Ya, candidato al pero Congreso. ¿cómo evitaría usted eventualmente un conflicto de interés si parte de su familia está vinculada al sector minero, al sector petróleos? O sea, ¿cómo? Porque aquí el problema son eventuales prebendas o conflictos de interés. Le estoy preguntando en el hipotético caso que llegara a un gobierno, porque Ya. uno llega con su familia, uno llega con un núcleo, digamos, que va a ser expuesto evidentemente en una vitrina pública. Por eso se lo pregunto con toda naturalidad. Bueno. Y usted es periodista, sabe que Yo las entiendo preguntas perfectamente. todas son importantes Todas y las las respuestas preguntas, también. exacto, todas las preguntas son importantes y todos tenemos derecho a responder como Correcto. nos parece. Sí, ¿no? por supuesto. En primer lugar, mi hermano no está, ni mi familia están vinculados al sector petrolero, No, absolutamente. ni minero. Mi hermano es un empresario minero. Y Ya. yo estoy muy orgulloso de mi hermano, para empezar, No, porque muy bien. es un empresario intachable. Ahora, el hecho de que uno tenga un hermano que sea minero o que sea lo que sea, no lo compromete a uno. Uno es un individuo. Yo soy un periodista durante 45 años, siempre me he manejado pues como una persona libre, siempre he sido un periodista decente, correcto, todo el mundo me lo reconoce, y ahora porque estoy en la política no voy a dejar de ser decente ni correcto como siempre lo he sido. ¿Cómo financia su partido? ¿Cómo financia la campaña? Nosotros tenemos una campaña cenicienta. Cenicienta. Ya, pero Te digamos voy a que hay explicar. gasto, Te voy a ¿no? explicar. Cenicienta. Nosotros tenemos una campaña cenicienta. Ya. Y lo que voy a decir acá públicamente y reto a cualquier otro candidato para que diga lo mismo, nosotros no le hemos cobrado cupos a nadie. A ningún candidato le hemos cobrado cupos. ¿Pero ha tenido denuncias alrededor de algún intento de cobro de cupos en su partido o no? No, absolutamente. Nadie se podría siquiera atrever a decir eso. Cobre Nosotros no le hemos cupos. cobrado cupos a nadie. Nosotros no tenemos un solo cartel a nivel nacional de los miles de carteles que hay a lo largo y ancho de todas las carreteras del Perú. Es verdad, eso no lo hemos No hay un visto. solo cartel. Y nosotros si sumáramos todas las pintas que hay, porque hay candidatos que tienen miles de pintas, o sea, 3.000, 4.000 pintas, si yo sumo todas las pintas que tiene el partido Sí Creo en todo el Perú, no llegamos a 50. Y aún así, más que bien, gracias a Dios, Ya, aparecemos en las entonces, encuestas. usted me dice tiene una campaña franciscana, ¿no? Va pues, Cenicienta. No hay velas, mano. No hay velas en Lima, huevón, puta madre. Hay que llenar toda la calle de velitas. 1.000 soles gastas al mes en pollo gordo. Pero Cori, me dijiste que 80K, 80.000, 100.000 cuesta, pero son los cupos que se cobran en los partidos. Yo he generalizado. Está dicho. o cenicienta, pero digamos franciscana, porque estamos hablando de todas maneras en que se tiene que mover por el país, tiene que solicitarle el voto a la gente, y al solicitar el voto a la gente tiene, digamos, inicialmente que conectar con algunos nichos importantes en un bolsón electoral. Y ahí viene esa pregunta que también se la han hecho, pero yo quisiera que me la responda a mí claramente. Cuando usted coloca a una persona que representa este Congreso también, que es el Ya. señor almirante Montoya, Montoya. en sus listas, cuando un sector joven probablemente veía en usted una posibilidad de votar y donde comenzó ¿Están hablando de mí o me parece? a aparecer en las encuestas y luego hay un bajón, porque eso es evidente, Sí. con la aparición y su decisión del tema de colocar al almirante Montoya dentro de su De su lista.
de su lista electoral, ¿por qué lo hace? O sea, ¿fue un error? ¿No es un error? Absolutamente. Es un acto de transparencia. Nosotros nos hemos comprometido desde el primer momento y no hemos faltado a nuestra palabra, que los candidatos que vamos a poner en la medida de nuestras posibilidades son personas que tienen que cumplir ciertos requisitos. Deben tener un conocimiento, un expertise, y deben ser personas honestas. ¿Comer alfalfa? Deben ser personas honradas. Deben ser personas que no estén involucradas en actos de corrupción. Esa es la condición mínima que nosotros ponemos en nuestro partido. Y el señor Montoya, el señor almirante Montoya, que ha llegado a ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nunca nadie se ha atrevido a decir siquiera que haya tomado indebidamente un galón de gasolina, como sí ocurre con otros candidatos vinculados a las Fuerzas Armadas. Eso me queda claro. Y el expertise que él tiene y las iniciativas de representación que ha tenido él en el Congreso de la República para la formalización del transporte público, para mí es muy importante. Entonces yo lo he explicado a mis colaboradores, a mis sinceros simpatizantes. Yo, teniendo a personas como el señor almirante Montoya, tengo que ser transparente, tengo que presentarlos ahora. No voy a esperar a llegar al gobierno. Usted habla de ese expertise, ¿no? Habla del expertise de transportes y habla del expertise en pesquería. Pero hemos hecho una evaluación de si es autor, coautor o firmante de cuántas leyes, y han habido muchas leyes. Y solamente en 2 aparece el almirante Montoya, y en el otro caso ninguno. Entonces, voy a hacer aclaraciones. A ver, la por primera, favor. he hecho yo, y además lo acabo de decir en este momento, labor de representación. O sea, en el tema del transporte público en Lima y Callao, en el tema de la ATU, en el tema de los corredores segmentados y las rutas alimentadoras, en el tema de los puntajes de los brevetes y sobre todo en el tema de las multas desquiciadas de las papeletas abusivas, el almirante Montoya tenía una labor de representación, convocando audiencias en el Congreso de la República, convocando a los gremios, los transportistas y haciendo gestiones ante el Ministerio de Transporte para buscar soluciones técnicas para la formalización del transporte público. O sea, no todo tiene que ser un proyecto de ley. Y en el tema de un momento de la legislación donde se debate el asunto, al final, un grupo de militares se habla de que tenía un ingreso doble, y eso también le generó cuestionamientos. Pero yo le preguntaba más por el perfil conservador, es decir, usted sacrifica, digamos, el impulso que inicialmente podía tener por un nicho electoral por colocar, según piensa usted... No, yo desde el primer momento... a personajes de esta naturaleza. Yo desde el primer momento le dije claramente, lo he dicho de forma transparente, yo no creo en las etiquetas, Mónica, yo no creo en eso de que la derecha, que la izquierda... que pero ¿usted es un liberal o no es un liberal? Yo lo que creo... Económicamente hablando, yo parece lo que creo sí. es en la honestidad, en la decencia, en la honradez de las personas. Yo creo que el Perú, el principal problema del Perú es la corrupción, y tengo que convocar a un grupo de personas en eso coincidimos, que me ayude a luchar contra la corrupción, más allá de las etiquetas. Pero es importante el vínculo inicial que uno puede tener con un bolsón electoral. O sea, es decir, si usted es un liberal de pensamiento en términos económicos, querríamos saber si, por ejemplo, es también un liberal en términos sociales y de derechos humanos y correspondientes a sectores que le pueda interesar esa postura suya o no. Nosotros tenemos un ideario que es muy claro. Y nuestro ideario claramente se establece que el valor más importante de la sociedad es la libertad. Sobre todo la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comercio. Nosotros creemos en el comercio libre, pero sobre todo en el comercio libre y justo. Por eso estamos planteando, por ejemplo, que no solamente haya libre comercio a través de los puertos y aeropuertos, sino a través de las fronteras, que no se le decomise los productos de primera necesidad a los camioneros. Estamos planteando eliminar el delito de contrabando a través de las fronteras cuando se trata de productos de primera necesidad. ¿Y piensa en un estado chico, en un estado grande? Bueno, tú has visto que estamos planteando la creación de 6 o 7 superministerios para funcionar. Pero eso puede mantener a la gente o no mantenerla. Es que hay lugares del Perú donde no existe el Estado, Mónica. Entonces no se trata de un Estado grande o pequeño. En algunos lugares el Estado sobra. Es demasiado gordo, es un Estado obeso, burocrático. Por ejemplo, en el distrito de San Isidro, donde están todos los ministerios, hasta el Ministerio de Inclusión Social está en el distrito de San Isidro. ¿Qué haría usted en todo caso? Bueno, vamos a trasladar todos esos ministerios que están en lugares tan residenciales a los lugares donde deben estar, ¿no? En los lugares donde deben trabajar. Pero además... En los lugares que deben estar se refiere a que colocaría en distintas regiones los ministerios vinculados al sector. Por ejemplo, al edificio de Petroperú,
que es una empresa que está quebrada, De Petroperú. ¿no? Y que ahora he visto que hay un congresista que quiere considerarlo patrimonio de la humanidad El edificio. el edificio para evitar la privatización. Nosotros queremos privatizar ese edificio. Quieren supuesto. privatizar el edificio. ¿Y qué harían con Petroperú? En el caso de Petroperú son 5 unidades de negocio. O sea, está el oleoducto, están los grifos, está el terminal de Bayóvar, Claro. está la refinería. Todas las unidades de negocio, excepto la refinería, planteamos la privatización. En el caso, ¿Por qué no la refinería? por el caso de los chinos. Los chinos ya tienen Chancay, los chinos ya tienen el monopolio de la electricidad en Lima, Sí, y darle pues. la refinería a los chinos a mí me parece peligroso. Entonces yo planteo una privatización. Razones estratégicas. Por razones estratégicas, yo planteo que el Todos Estado los se chinos. mantenga con una cláusula dorada y establezca determinadas relaciones con empresas de primer nivel para evitar que se conforme un monopolio también ahí en el tema de la refinería de Talara. Cuando una persona que va a votar y en Draculí realidad peruano. casi el 60% de la gente toma una decisión al final y probablemente en la propia cola, ¿no? Y 20% comienza- en la cola, 60% en el último mes. Sí, 20 y 60, perfectamente. Estamos hablando del 80%, entre el último mes y la cola. Ya. Pero comienzan a evaluar un montón de cosas. Que si el voto útil, que si favorezco o no favorezco, que si están polarizados, quién entra a la primera o la segunda vuelta, Que el voto escondido. que el voto escondido, que digo una cosa y no digo la otra. Todo eso es posible y en realidad se sabe 2 días antes, cuando no se pueden publicar encuestas, ¿no? ¿Quién podría estar en la delantera? Sí, Pero pues. ¿qué lo diferencia a usted de los que están encabezando eventualmente Del las voto escondido en la encuestas? sierra. en A los mí me últimos diferencia en primer lugar que yo no insulto a nadie. En segundo lugar, que Yo yo no no tengo insulto. trolls ni bots para meterme en las redes sociales de otros candidatos. ¿Trolls Yo tengo y muchos bots? simpatizantes que trabajan para fortalecer mis O redes. sea, está diciendo que los que están en los Sí. primeros lugares Botijero, sí lo le tienen. dijo. Sí lo tienen. Y en tercer lugar, otra diferencia es que nosotros respetamos la legislación electoral. Estamos en desacuerdo con la legislación electoral, pero la respetamos. Otros reciben dinero de la franja electoral y utilizan dinero que no deberían estar utilizando en publicidad, por ejemplo. Nosotros estamos planteando, y de que pediría un ratito porque tú lo planteaste, Sí. los incentivos perversos que da el Estado, que han generado 40 partidos políticos, pues. que han generado que los partidos políticos sean negociados de lo más vulgares. Uno, El Estado y el propio Congreso, pues El no, es- que se ha venido a menos. el ¿no? Estado, que le da un financiamiento de 100 millones de soles a los partidos políticos para no existir. Nosotros vamos a eliminar el ¿Cómo financiamiento. debería ser el financiamiento de las empresas privadas? Ya, estoy de acuerdo con Pero- que no debería haber... Pero déjame pues los Sí, cuatro. a ver, vamos. Primero, Rapidito. eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. Lo puso Segundo, Vizcarra. eliminar la exoneración de impuestos. ¿Por qué los partidos políticos van a estar exonerados de impuestos? Se ha generado un mercado con los locales partidarios de ciertos partidos políticos que es un negociado. Ya. 3, eliminar la franja electoral. Ahora le están dando, son creo que 18 o 20 millones de soles en franja electoral a los partidos políticos. 4, penalizar el tema de los... Eso tiene que pasar por el Congreso. De los bienes, sí, pues, bueno, vamos a ir Sí, pues. a un referéndum, vamos a plantear un referéndum. Ah, ustedes plantearían un referéndum. Nosotros vamos a ir al eventualmente. pueblo. Uy, Nosotros al vamos a ir al pueblo. Porque lo cierto es que para entrar al Congreso, y usted en realidad todavía ni siquiera tiene completas sus listas Nosotros vamos a ir al choque parlamentarias. con el Congreso de la República, vamos a ir al choque. Y desde el primer momento, en el Pero primer mire mes... ¿Qué ha pasado cuando van al choque? No, al revés, Desaparecen los al revés, presidentes. los partidos que van con superbancadas, que son bancadas de tránsfugas, que están penetrados por el narcotráfico, por la minería ilegal, por la trata de personas, esas superbancadas, al día siguiente de llegar al Congreso, se vuelven tránsfugas y se van a otras ¿Qué bancadas. perfil tendría su primer ministro y su ministro de Economía? Bueno, yo creo que la capacidad convocatoria de una persona, en la medida que tú vas avanzando en las encuestas y Lo una vez que caso, ¿ah? eres elegido presidente de la República, tu capacidad convocatoria aumenta mucho y yo voy a convocar a los mejores peruanos. Ya, pero eso es una forma de No decirlo. estoy ¿Tiene ama- pensado? Al mejor de lo mejor, Goblinciano a ser ministro de Economía. ¿Lo tiene claro? No, yo no estoy Yo le amarrado. preguntaba aquí a Carlos Álvarez, bueno, por lo menos tiene que tener en su cabeza entre 500 y 1000 personas que irían a puestos claves. ¿No lo tiene? Por supuesto que no. Yo tengo en mi cabeza quiénes van a ser mis ministros y los ministros que van a ser los mejores, los más exitosos, los más valientes. Exitosos, Carlos. Y que no van a tener que ver ni con etiquetas ni por el hecho que estén en mi partido político. A ellos los voy a convocar y ellos se encargarán de poner a sus viceministros y así sucesivamente. Bueno, el deseo en realidad es importante. Es muy importante Carlos el deseo, la voluntad, la fe, la voluntad, esperanza. sí. Está simbolizada. Pero la realidad nos dice otra cosa. Está simbolizada en los nuestro últimos símbolo partidario, que es la velita misionera, que es el La símbolo de la velita. esperanza. años. Muy bien. Mucha suerte.
Muchas gracias a Carlos Spa por estar con nosotros. Ya regresamos con el último escandalete de la congresista Kira Alcaraz. No, ya parece que nos tiene un poco acostumbrados. Volvemos con esas imágenes. 13.000 espectadores, huevón. A la mierda. Mueve bastante, punto final, ¿eh?